Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Muy buenos días, estimados docentes, nuevamente acá reunidos para continuar con la capacitación en esta plataforma virtual, el Grupo Capellán. Hoy día nos vamos a dirigir exactamente a la temática de especialidad en el área de comunicación. Y vamos a hablar de lo que es la didáctica o los conocimientos didácticos para la producción de textos, comprensión y expresión oral. Primero, déjeme decirle que lo vamos a dividir en tres partes. Obviamente usted, si ve su temario, va a encontrar expresión oral, comprensión de textos y producción de textos. La expresión oral la vamos a hacer al final. En realidad la expresión oral es una decisión personal por cuestiones didácticas. Pero ¿por qué quiero partir de la producción de textos? Porque es más fácil para el estudiante pensar y graficar. Hablar es un poco más difícil que escribir. No tanto por hablar, obviamente hablamos antes de escribir, sino me refiero por las cosas que rodean al acto dentro del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, para el chico es más sencillo escribir de manera anónima, mucho más fácil todavía. Hablar implica identificarse, para ellos es exponerse. Entonces, vamos a ir en esa medida. Primero vamos a hacer hoy día voy a hacer producción y en las siguientes siguientes vamos a hacer comprensión y expresión oral. Lo que sí necesitamos tener una base, los procesos pedagógicos de una sesión. Los procesos pedagógicos de una sesión vienen hacia el inicio, la secuencia didáctica viene en el inicio, el desarrollo. Usted ya sabe que de ahí viene todo, pero dentro del área de comunicación, cada competencia tiene sus procesos didácticos, ¿no? Por ejemplo, vamos a iniciar con los procesos didácticos de comprensión de textos. ¿Qué tenemos en comprensión de textos? Simple, antes, durante y después. ¿Qué se debe hacer antes? Cuando yo, por ejemplo, trabajo en el área de comprensión de textos, yo les enseño a los docentes en la parte presencial, les digo, yo lo que nosotros trabajamos son técnicas de aproximación al texto. Eso implica el planteamiento de hipótesis. ¿Está bien? Entonces dice que lo que debo hacer primero es determinar cuál es el propósito de la lectura, o sea, ¿para qué leo? Y luego tengo que identificar el tema, esto en el título se da, activar los saberes previos con respecto a eso. Y luego dice que tenemos que formularnos hipótesis, pero la formulación de hipótesis tiene que ver con los elementos paratextuales del texto, como por ejemplo el mismo título, los subtítulos, los párrafos, las palabras marcadas, subrayadas, las marcas textuales dentro de los párrafos. Hay la palabra repetida, yo trabajo mucho ello. La fuente, que me permite identificar el campo del texto para poder hallar el tema. Y me voy acercando, ¿no? La hipótesis más clara y más correcta por la cual se debe iniciar es identificar el tema del texto. ¿De qué tratará el texto? Pero vuelvo a repetir, se hace con este tipo de elementos paratextuales. ¿Listo? Y la presentación del texto, breve reseña del autor, si es que yo creo conveniente, pues hay textos anónimos. Debo priorizar, si estoy trabajando en comprensión de textos, la vida de los autores como que no es muy relevante. Debo centrarme, en sugerencia personal, directamente a ello. No olvide que el Perú está desaprobado en comprensión de texto. La media nacional, el promedio nacional no llega a 10. Entonces, prioricemos por ahí, son sugerencias, ¿no? Pero ahí están los procesos de antes. Ese PPT se les va a dejar, no se preocupen, la información va a estar colgada en un PPT.
Y una vez que yo ya tengo toda esta hipótesis planteada de lo que va a tratar mi texto, y cuando yo identifico lo que va a tratar mi texto, ya me acerqué a la idea principal, me acerqué al propósito de intención del autor, me quedarían por ahí, al visualizar el texto, me queda el formato del texto. Hoy en día es importante también mirar el texto e identificar si es continuo o discontinuo. Y me quedan por ahí las literales, o sea, prácticamente de lo que se hace antes de se determinan grandes cosas con respecto al texto. Durante el texto, bueno, se sugiere una lectura global del texto en forma individual, silencioso acogido del docente, intercambio, diálogo para construir el sentido del texto a través de preguntas y repreguntas, lógico, ir comentando el texto, ¿no? Y relectura de partes confusas para aclarar posibles dudas. Pero voy a repetir, esto es si es que hubiere, ¿no? Identificar vocabulario desconocido y un significado a partir del contexto, por ahí, unas palabras que puedan. Y utilizar estrategias para dar la información según el propósito, es decir, puedo utilizar el subrayado, que es lo más usual, los conectores en los párrafos para hallar la idea principal, en cada párrafo que termina temas y subtemas, y se va trabajando el sumillado, ¿no? Subrayado, sumillado como estrategias. Y después comprobar tus hipótesis, intercambio para profundizar la comprensión del texto, elaborar resúmenes, organizadores también puede ser, formular y responder preguntas considerando niveles de comprensión, cada pregunta a una determinada nivel, literal, inferencial y crítico, y también a cada capacidad. Y realizar actividades complementarias de refuerzo de lectura. Siempre es importante trabajar un texto con los chicos y dejar que ellos trabajen. Por ejemplo, el programa de reforzamiento GECO, los mismos textos definidos están divididos. Proceso didáctico, su secuencia didáctica es aprendemos, practicamos y extensión. El aprendemos se trabaja con el maestro, el practicamos se trabajan solos ellos y en la extensión queda para casa. O te recomendamos hoy en día que se trabaje durante la misma hora de clase para evitar que los chicos digan se ha perdido el material, etc. Manejamos muy bien ello. Muy bien. Ahora vamos a la producción de texto. Estoy tocando las capacidades o las competencias, del área de comunicación de manera general. Ahorita vamos a entrar a la parte de procesos didácticos de producción de textos. Aquí son la planificación, la textualización y la revisión. Yo en la revisión le he puesto el nombre de revisión o reflexión, porque dentro de la revisión que se revisa, pero no es cuestión de que revise y ya está. Hay cosas que están inmersas en ese proceso de revisión. Ya vamos a ver la planificación. Primero, tenemos que planificar la situación comunicativa, es decir, lo que va a rodear, lo que va a contener, los elementos que van a interactuar en este escrito. Por ejemplo, quién es el emisor, quién es el rector. No olvide que un texto es un acto comunicativo, una acción comunicativa. ¿Por qué voy a escribir? ¿No? O sea, es una manera también de visualizar todo lo que va a venir después, lenguaje, tema, etc. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Con qué intención? O sea, que cuando digo que voy a escribir, implicamos identificar la naturaleza de lo que voy a escribir. Un cuento, escribir una canción, escribir un ensayo. Y cuando yo determino este tipo de textos, es fácil ya visualizar, por ejemplo, un cuento. ¿Para qué? Para narrar, para contar, para dar a conocer. Si voy a escribir un ensayo, para exponer, para informar, para argumentar. Un artículo noticioso, para informar. Un artículo de opinión, para persuadir o convencer. Y obviamente aquí, nosotros vamos dándonos cuenta que cuando vamos identificando este tipo de elementos, por ejemplo, yo digo, ¿para qué voy a escribir? Y estoy seleccionando el lenguaje. Por ejemplo, si yo digo, voy a escribir para convencer, digo, y eso va dirigido de repente al director del colegio o a un público determinado. Debo emplear un lenguaje técnico, un lenguaje amical. ¿Qué tipo de lenguaje debo emplear? Si yo quiero exponer, prioritariamente el estilo debe ser objetivo, un lenguaje técnico. Si yo quiero persuadir, el lenguaje debe ser subjetivo, un lenguaje amical, íntimo, familiar. Manejar una primera persona, tanto del plural como del singular, ¿no? Usted, tú, yo, ¿no? Nosotros. ¿Listo? Ese tipo de cosas aproximan al emisor con el receptor y generan el clima apropiado para el logro de lo que quieras, de la intención.
Eso es importante, el manejo de este tipo de estrategias. No olvide que para nosotros producir un texto debemos manejar las propiedades de un texto. La adecuación es el lenguaje que voy a utilizar. La cohesión y la unidad que le voy a dar, el tejido que le voy a dar por medio de conectores, la coherencia, que todo debe girar en torno a un mismo tema. Esas cuestiones son básicas. Ese es un sustento teórico para yo poder realizar mi texto. Ahora, una vez que hago ello, se sugiere un plan de escritura, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que yo le decía, vamos a establecer cómo me voy a dirigir. ¿Un lenguaje formal o informal? ¿Ve? ¿Qué lenguaje voy a usar? Según mi propósito, tratar de establecer qué ideas se requieren para el contenido del texto, según el propósito. Por ejemplo, si quiero convencer, persuadir, reflexionar, argumentar, quiero informar, definir, explicar, qué vamos a decir primero y qué diremos después. No olvide que cuando digo qué voy a escribir, para qué voy a escribir, ya tengo mi tema. Ojo. Organizar la información de acuerdo a la estructura del texto, qué tipo de texto escribiremos y qué partes tiene. Por ejemplo, si voy a hacer un texto expositivo, la estructura del texto expositivo. Introducción, desarrollo y conclusión. Si voy a hacer un texto argumentativo, puedo poner, por ejemplo, una afirmación o tesis, las razones y conclusión. O de repente puedo ir con la inducción también, de reversa, como dice, ¿no? Y ir manejando estos elementos a fin de que pueda yo cumplir con lo que me están pidiendo para tener una secuencia coherente en la producción de mi texto. Yo voy reforzando, hay cosas que rodean a este proceso. Listo. ¿Qué es textualizar? ¿Qué es textualizar? Textualizar es lo más, a veces es complejo. Textualizar es convertir aquello que el chico piensa, aquello que el chico ve, o sea, la realidad, convertirla en texto. La realidad, escribirla o hablarla. Eso es textualizar. Yo puedo textualizar la acción de estoy mirando una computadora, yo la puedo textualizar a través de una narración, a través de una definición. A eso se refiere textualizar, ¿no? Y en la textualización se escribe un primer texto, si se quiere, un primer escrito. En la textualización sirve poner por escrito todo lo que se ha planificado, ¿no? O sea, lo que yo pensé en la planificación, ahora lo voy a plasmar en escrito. Si pensé, voy a utilizar un lenguaje sencillo, utilizaré palabras de uso común. Voy a utilizar un lenguaje técnico, utilizaré palabras tecnolectos o técnicas, perdón, de uso de los especialistas. Tiene que ver mucho. O sea, aquí rodean una serie de cosas, desde el conocimiento de los niveles de la lengua, el tipo de lengua o de lenguajes, etcétera, etcétera. Es decir, hay manera de el prejuicio lingüístico. O sea, hay una serie de situaciones que involucran la producción de textos. Por eso dice, tengo que tener un conocimiento claro de mis estudiantes para saber cuáles son sus maneras de hablar, etcétera, y se hace un contexto. Y luego viene la revisión, que yo le he puesto también, voy a llamar reflexión, donde se revisa y se edita. Aquí es importante que los chicos trabajen con ayuda suya o en grupo. Es importante también trabajar con un instrumento que le permita ver cuál es la calidad del texto que están produciendo. Y ese instrumento debe ser conocido por usted y por los estudiantes. Una rúbrica, por ejemplo, en la producción de un texto. Es importante que los chicos comiencen ellos a visualizar cómo van progresando en su producción de textos. Y eso les va a ayudar a poder ya realizar esta revisión y esta edición para que pueda salir ya el texto, o sea, la publicación del texto. O sea, en este proceso de revisión y reflexión hay revisión propiamente dicha, está la edición, o sea, que es el arreglo, si se quiere, y está la publicación de los textos. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en producción de textos. Luego yo voy a pasar a la pizarra, pero voy a terminar con esto para poder tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Y luego viene el proceso didáctico de la comunicación oral. Primero, obviamente, antes, durante y después del discurso. Cuando hablamos de comunicación, no hablamos de discursos. No lo olviden. Un discurso es lo que yo digo con respecto a algo, con un propósito predeterminado.
Es un texto en realidad, es un texto completo. ¿Qué debo hacer antes del discurso? Primero mi propósito, ¿no? Entonces, claro, el propósito va a identificar la manera en que voy a hablar, va a identificar las palabras que voy a seleccionar, mi registro lingüístico que voy a usar. Organizaré mis ideas, no priorizaré aquellas que yo considere que son las más dables para mi logro y propósito. Obviamente siguen manejándose las nociones de idea principal y ideas secundarias. Hay que tener en cuenta el auditorio interlocutor, es decir, a quién me voy a dirigir. No olvide que, por ejemplo, si esto es una base sólida para lograr esto, si yo entiendo que en la comunicación necesita tener un requisito para que se pueda dar, es que tanto el que habla como el que escucha estén en un mismo nivel económico, socioeconómico, educativo o académico, de manera tal que se pueda generar una interacción, o que yo tenga la seguridad de que al hablar la persona que me escucha está comprendiendo, conoce la temática, por lo tanto conoce el lenguaje, conoce o se acercará con mayor precisión a lo que yo pretendo, ¿no? Y obviamente el tema, ¿de qué voy a hablar? ¿Listo? Y obviamente pues ya durante el discurso debe haber inicio del tema, debe haber desarrollo del tema y cierre. Aquí se tienen que manejar una serie de situaciones, ¿no? Vuelvo a repetir, el lenguaje adecuado. Debemos también entender que cuando uno habla, las palabras, se puede bajar un poquito el nivel de lengua, sin que caigamos en vulgarismos, sin que caigamos en la degeneración del idioma, o que el idioma se convierta en un instrumento grotesco. Porque en el hablar se manejan una serie de rasgos, ¿no? De situaciones. Por ejemplo, puedo tener alumnos que vienen de otro sitio con una lengua materna distinta a la nuestra. Entonces eso se va a notar, ese tipo de cosas, ¿no? Son los famosos idiolectos o interlectos, ¿no? Entonces hay que tener claro eso, ¿no? Se desarrolla el tema y se cierra el tema. Es importante otra vez que los chicos manejen un instrumento y después del discurso hay que hacer una revisión y reflexión sobre lo emitido y escuchado. Entonces les decía, manejemos un instrumento adecuado para poder nosotros seguir, tanto nosotros como los chicos, ¿no? O sea, una rúbrica durante la producción, la elaboración del texto, sea oral, sea escrito, una rúbrica para la comprensión de texto puede ser, pero más manejable simplemente el texto mismo como una prueba objetiva, tal vez, tomada como proceso, no como sumativa, perdón, pero no, como proceso, sí, exactamente. Y para poder hacer este seguimiento adecuado. Pero también es importante que usted maneje que todo lo que le va a dar al chico, las herramientas cognitivas no las debe descuidar. El chico tiene que tener claro, por ejemplo, el manejo de las reglas de ortografía, el manejo de los conectores, el manejo de la referencia lógico-gramatical, ese tipo de la puntuación, ese tipo de cosas el chico las tiene que tener. Debemos enriquecer el vocabulario de los chicos, debemos procurar por hacerlo. En la primaria es básico para ellos, pero el proceso de comunicación es una obligación. Un joven de primero y segundo ya debe tener, segundo grado, un lenguaje ya un poquito complejo, diverso y amplio, ¿verdad? Entonces, esos son los procesos y vamos a tratar de pasar ahora a la parte de la casuística, con la idea de que usted pueda consolidar este aprendizaje, ¿ya? No olvide que a escribir se aprende a escribir. Hay un instrumento que, antes que se me vaya la idea de que pasemos ya a la parte práctica, que es importante, les decía, manejar una rúbrica para cómo ellos producen un texto, por ejemplo, centrarnos ya en la producción de texto, pero también es importante que tengamos un portafolio. El portafolio es un instrumento de evaluación muy, muy importante, porque nos permite recopilar las producciones de los textos de los chicos y hacer un comparativo en el portafolio de ver cómo ellos han ido
produciendo y qué características tienen y qué es, vayan comparando, usted también vaya a comparar y pueda con ello acercarse a medir las capacidades, cómo van evolucionando las capacidades. Los chicos tienen que tener claro dominio de lo que es una capacidad y de lo que se espera de ellos, de qué competencias estamos trabajando y qué competencias queremos lograr. ¿En qué competencias tienen problemas? ¿En qué capacidades tienen problemas? Y eso se hace a través de una comparación, se va a lograr una metacognición, una reflexión real que lo lleve a una motivación intrínseca. Entonces, utilicemos la rúbrica durante el proceso, pero también manejemos un portafolio. Es una sugerencia para que podamos luego también hacer retroalimentaciones y evaluaciones adecuadas. No olviden que esa es la segunda parte del temario, evaluación y retroalimentación adecuada para la producción de texto. Pero eso implica un dominio y un conocimiento exacto de cuáles son las fortalezas y cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes. Muy bien, profesores. Hasta ahí, una breve propedéutica teórica. Ese PPT se va a colgar para que ustedes tengan claro lo que tienen que hacer. ¿Listo? Vamos ahora a pasar a la parte de casos y ha sido un gusto hacer esta breve charla teórica con ustedes para luego ya pasar a la parte de casos. Muchas gracias y en unos minutos continuamos. Quien habló con ustedes fue el profesor Fernando Lynch. Cualquier cosita la voy a ampliar más en la pizarra para que tengan un tema más claro. Muchas gracias. Con su permiso.